Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Gary Gringo de nuevo y bienvenidos a este nuevo podcast que se llama Colombianizado. Es un proyecto que en realidad lleva mucho tiempo en desarrollo, pero por fin y ahora tengo un espacio para compartir con ustedes. Y también es un espacio donde puedo hablar con ustedes, cómo me siento, cómo me puedo expresar sobre el amor que tengo para Colombia, como un extranjero que ha vivido allá, por qué amo a Colombia, cómo han sido mis experiencias allá y más importante sobre el crecimiento que me ha pasado tras años de vivir en Colombia. Entonces, ¿por qué voy a hablar de Colombia de una manera positiva? Pues, primero, ya hay demasiados presentadores, periodistas que si hablan mal de Colombia. Este espacio no es para eso. Este espacio es para enfocar en lo bueno que hay allá. En eso voy a quedar claro. Colombia es un país que sencillamente me ha cambiado mucho, demasiado. Y en total he vivido 5 años en Colombia, pero mi relación con Colombia empezó hace 14 años. O sea, hace mucho tiempo. Y a pesar de que yo soy un extranjero enamorado de Colombia, no quiere decir que yo sea ignorante de las cosas malas que están pasando. No todo el mundo me ha caído bien, por supuesto. Sin embargo, las personas buenas que he conocido y mis momentos más felices, más alegres, han estado allá en Colombia. Los momentos más positivos allá. Pero hablamos de la raíz. ¿Por qué un extranjero como yo, que nació en los Estados Unidos, se enamoró tanto de Colombia? Y con eso voy a empezar con mi infancia. Desde mis 3 años hasta que yo tenía 13 años, pues sufrí mucho de bullying en el colegio. Antes de empezar del tema de que voy a hablar, quiero leer una cosa que fue escrito por un rabino que se llama el Rabí Nachman y habla sobre las caídas en la vida, cuando uno se cae. Y dice: cuando llega el momento en que una persona tiene que subir de un nivel a otro, primero tiene que experimentar una caída. Todo el propósito de la caída es prepararse para el ascenso. Trata de entender esto y te darás cuenta de lo decidido que debes ser para servir a Dios. No importa lo lejos que te encuentres, nunca te dejes desanimar. Permanece firme y decidido y no prestes atención a la caída en absoluto, porque al final se transformará en un gran ascenso. Y esto se aplica a todas las diferentes formas en que uno puede caer. Cada persona siempre piensa que su propia situación es tan mala que esto no se aplica a él. Y luego dice en un párrafo más: una de las grandes reglas del camino espiritual es nunca te permites a caer completamente. Entonces, eso más o menos es el tema en cómo alguien como yo, que nació estadounidense, había llegado a enamorarse de Colombia y hacer el país como parte de su vida. Y mi historia empieza cuando yo tenía como 3 años. Yo estaba ni siquiera en el colegio, como un kinder, ¿no? O pre-kinder, creo que se llama en español. Y sufrí mucho de bullying, del matoneo, y de mis 3 años hasta los 3 años. Y era algo que me afectaba mucho psicológicamente, y yo también tenía mucho baja autoestima. Y yo recuerdo que alrededor cuando yo tenía 8 años, yo estaba jugando béisbol. A mí me gustaba mucho el béisbol. Y yo estaba con mi hermana, estábamos dibujando, y de repente decidimos a dibujarme jugando béisbol, pero como ya grande, un profesional. Y yo estaba pegando un home run contra los niños que se burlaban de mí en mi infancia. Y fue desde ahí, a esos 8 años, cuando dije, ¿sabes qué? Algún día me voy a volver famoso.
Y fue mi sueño desde ese día de volverme famoso, porque así voy a mostrarles quién soy yo, ¿no? Eso es lo que pensaba. Pero de una manera, creo que ahora que lo analizo, yo sabía que yo tenía algo mejor para ofrecer al mundo de lo que me estaban diciendo, ¿no? Bueno, ese sueño de ser beisbolista se convirtió en ser estrella del atletismo participando en los Juegos Olímpicos, porque yo también, en mi adolescencia, yo era una estrella de atletismo, los 100 metros planos, 200 metros planos, el salto largo, era parte de mi vida. Pero así como hubo tanto bullying en mi vida, yo no tenía tantos amigos en mi adolescencia, creo que se llama el bachillerato, ¿no? El colegio secundario, high school, como decimos en inglés. Quedaba muy solo. El único que yo tenía era el atletismo, porque yo era muy bueno en eso. Y cuando yo tenía 17 años, yo recuerdo que, no, 16, fui a un programa de verano que estaba en la universidad en donde iba a estudiar como 2 años después. Y en esa universidad, en ese programa, conocí a una niña que yo no hablaba con ella, pero aprendí su nombre. Y esa muchacha, bueno, yo sabía quién era, mejor dicho. Como 3 años después, terminamos en la misma universidad, esta muchacha y yo. Y por pura coincidencia, terminamos viviendo en el mismo edificio. Y, ten en cuenta que esa universidad era muy grande. Hubo como por ahí más que 20,000 estudiantes, quizás 30,000, máximo. Y después de llegar de las clases, me encontraba mucho con ella en el ascensor y la reconocí de ese programa donde fui en ese verano como adolescente de 16. Empezamos a hablar. Unos días, semanas después, empezamos a salir como novios. Nos volvimos novios muy rápido. Y sabía que me comentó que ella era de Colombia. Cuando me lo dijo así, yo no pensaba tanto en Colombia. No sabía mucho del país, yo no hablaba español. Lo que yo recordaba de colegio era muy poquito. En realidad no tenía tanto interés en aprender español tampoco. Pero salimos, terminamos, volvimos a salir unos meses después y como 2 años juntos creo que quedamos ahí como novios. Y recuerdo que algún día salimos a comer un helado, como fue el primer día perfecto de la primavera, y me invitó a Medellín, a su ciudad natal. Entonces le dije, sí, ¿por qué no? Una cosa lo que tenía ese muchacho en especial es que yo estaba muy enamorado de ella. Yo estaba tan enamorado de ella que yo estaba tan convencido de que me iba a casar con esta muchacha. Entonces, para que me invitara a Colombia fue un honor. Quería decir que, bueno, esa relación sí está poniéndose muy en serio, ¿no? Yo tenía muchos nervios porque Colombia aún tenía muy mala cara. Eso fue el año 2007. Las FARC seguía muy activo. Los cabecillas, creo que se llama cabecillas, los jefes, digamos, de las FARC aún están muy activos, vivos también. Eso fue antes de la Operación Jaque y esas cosas. Y por supuesto, las noticias de mi país, cada vez que hablaba de Colombia, fue de una manera muy negativa. Entonces, la gente tenía mucho miedo por mí. Y yo también tenía un poco de nervios, pero mi novia en ese tiempo me decía que no. Colombia no es como lo que dicen. Ha cambiado mucho.
Y no hay tanta violencia como antes. Y todo va a estar bien si me acompañas a Medellín. Bueno, entonces el 7 de mayo del año 2007, en el vuelo 41 de Avianca del aeropuerto John F. Kennedy, JFK como decimos en inglés, a la ciudad de Medellín, fuimos un vuelo indirecto. Y siempre cuento la misma historia. Apenas vi las montañas aterrizando a Medellín. Primero, no había visto montañas en la vida. Y segundo, el verde es mi color favorito. Me enamoré. Me quedé como, wow. Esos son los paisajes más bonitos que yo había visto en la vida. Cuando por fin salimos del aeropuerto, yo no podía creer que entre todos los países en donde yo estaba, que yo estaba en Colombia. Ten en cuenta que ni siquiera sabía nada de español. Todavía no entendía nada de lo que me estaban diciendo. Yo tenía nervios porque, voy a ser honesto, la manera en cómo un extranjero es tratado aquí en Estados Unidos es muy distinto. Como los colombianos tratan a los extranjeros. Lo que para mí me dejó una huella fue como me hicieron sentir como si yo fuera un colombiano más. Y eso para mí hizo la diferencia. Yo no sabía español, yo no entendía lo que me estaban diciendo, pero sentí como un colombiano más. Y todo el tiempo me estaban preguntando, ¿estás amañado? ¿Estás amañado? Como dicen los paisas, ¿no? Me di cuenta después que eso fue un dicho paisa. Miré las montañas, la comida era muy sabrosa, comíamos empanadas de carne, buñuelos, bandeja paisa, jugos naturales tomábamos, también la fruta de allá, que es mucho más fresca la fruta, el sabor, que la fruta que se encuentra en los Estados Unidos, y estaba como ahí, la comida era muy natural. También me dieron aguardiente. Jamás había probado el aguardiente. Ay, Dios. Pero a mí me gustaba. Es una cosa que yo no tomo más en mis años 30 tanto, pero yo tenía 22 y era un pollito, ¿no? Entonces, pero el momento cuando digamos que me di cuenta de que yo estaba en un lugar de verdad, fui a un barrio en el norte de Medellín, en las montañas, o sea, digamos una de las comunas, digamos, no era la comuna más pobre, pero no es nada como el Poblado, por ejemplo. Y conocí a un señor, se llamaba Fabián, era el tío de mi novia en ese tiempo. Y ese señor como hacía todo para que comunicara conmigo. Y no lo entendía, pero el señor como emitía tanta paz de él, era una muy buena persona. Y con eso quedé impactado. Yo tenía tantas ganas de hablar con él, pero no pude. Pero me trajo a su patio. En su patio hubo una vista panorámica de la ciudad de Medellín, del norte hacia el sur. Y tomé una foto. Y todos los días después de ese viaje, miraba esa foto todos los días, imaginándome en ese mismo lugar, admirando la ciudad. Y al final es que tantas cosas malas que hablaron mal de Colombia, y me di cuenta que la realidad es que fue mentira. Obviamente no estoy negando los problemas de Colombia que estaban sucediendo, pero no era la única parte de Colombia. Colombia tiene un lado bueno que de verdad es el mejor lado en todo el mundo. Y me di cuenta que por fin había encontrado mi paraíso. Cuando yo era un niño y me hacían bullying, yo siempre me imaginaba
una época en mi vida donde todo por fin iba a estar bien en mi vida. Y yo no sabía que ese paraíso que yo anhelaba por sentirme tan solo estaba en Colombia. Era un sueño hecho realidad. Y yo sabía que tengo que vivir acá. Bueno, me faltó como un año más en la universidad. Yo estaba estudiando periodismo, quería ser un reportero, trabajar en los medios, un presentador de noticias. Y eventualmente, o sea, esa novia que yo amaba tanto terminó conmigo. Me dejó por otro hombre y me dejó con el corazón destrozado porque, como comenté antes, yo estaba convencido de que me iba a casar con ella. Hasta yo guardé, ella una vez dejó un anillo en mi casa y no se lo dije porque quería guardar ese anillo para que yo tuviera las medidas precisas el día en el que le iba a pedir matrimonio. Eso fue mi plan, pero no salió. Y no sabía la respuesta después de eso, que ¿por qué terminó? Cuando ya, ya he encontrado mi paraíso. Y yo sabía el por qué como un año después. Es que en ese momento a ella le salió un buen trabajo que le pagaba bien, estaba estudiando finanzas, una súper buena carrera en Estados Unidos. Yo en los medios, como periodista, si yo quería ser presentador o reportero de la televisión, yo tenía que empezar en un canal pequeño, muy lejos de mi tierra, en donde estaba viviendo, pero yo estaba 100% dispuesto a sacrificar esa posibilidad de volverme presentador solo para que yo estuviera con ella, ¿no? Y fue una caída muy dura, ¿no? Apenas conocí Colombia, empecé a aprender español, escuchaba el vallenato, me encantaba el vallenato. Y a pesar de que ella fue mi única conexión a Colombia, yo me decía que voy a encontrar alguna manera para que volviera. Lo voy a encontrar, no sé cómo. Miraba esa foto que yo tomé de ese patio literal todos los días, a cada hora posible. Y me imaginaba de nuevo parado en ese patio mirando hacia el horizonte, admirando las montañas de nuevo. 2 días antes de graduarme de la universidad, y esa es otra historia también, no voy a hablar tanto de los detalles, me enteré que en el canal RCN en Bogotá, que iban a lanzar un proyecto de las noticias en inglés. Apenas me iba a graduar como periodista, presentador, encontré y dije, ese es el trabajo que yo voy a conseguir. Encontré los datos del director, fue un señor que se llamaba Brian Andrews, era un gringo también, que era presentador en Miami, se enamoró de Colombia. Hablé con él por teléfono, de hecho, y me decía que no. Me dijo que no al principio porque no había presupuesto. Pero no iba a aceptar el no como la respuesta. Literal, todas las semanas yo lo llamaba diciéndole que mira, hay algo, hay un vacante, dame algo, cuáles son las noticias, si hay algo, yo quiero estar allá presentando un RCN en Colombia. Yo estaba trabajando como salvavidas también en un curso de golfito en el pueblo donde ahorita estoy viviendo, en Estados Unidos, en Connecticut, y ahorré un buen dinero. El dólar varía mucho en esa época, no tanto como hoy, pero había subido harto. Y me fui a Bogotá. Sin conocer a nadie allá, me fui. Yo sí tenía un plan. La gente me decía que me había enloquecido. Pero
es que algo me pasó durante esa época que yo no puedo describir. Es que la gente, me decían en inglés que you have tunnel vision, es lo que me decían. O sea, que mi mirada solo, yo ignorara todo lo que me estaban diciendo, que solamente como un túnel era mi visión. No sé cómo se llama bien, cómo se dice bien eso en español. Pero yo estaba tan terco que ese es el trabajo que yo quiero. Al menos un plan. Si nada me salió en RCN, yo iba a grabar mis propios notas alrededor de Colombia, en Bogotá, en Medellín, quizás en los alrededores del país. Y iba a armar lo que se llama un reel. Y lo que pasa con los reels es que es como un video que uno entrega a los canales de televisión si quieres conseguir un trabajo en la televisión. Entonces me fui. Y hermano, eso fue como la época más mágica de mi vida. Fue la primera vez que todo, literal todo en mi vida me salía bien. Llegué a Bogotá, primera vez en Bogotá. Le avisé a Brian que yo estaba en Bogotá y me invitó al canal. No solamente para conocer el canal, sino también para presentar una nota para el noticiero en inglés. Yo como, esta es. Enseguida me fui al centro comercial, compré un vestido en Arturo Calle. me lo recomendaron. Me fui al canal vestido. Llegué. O sea, presenté la nota. Pum. Y los televidentes, su reacción era muy positiva. Entonces, Brian me invitó a volver a entrar al canal. Más días. Como un invitado, presentador invitado. Lo hice con gusto. No me estaban pagando. Y lo hice así por un mes. Todos los días. Y a mí no me importó. Esta fue la oportunidad de mi vida. Y lo hice con mucho gusto. Eventualmente mi jefe Brian se metió en problemas porque los jefes se enteraron que, oye, usted no puede como tener un presentador como invitado al canal sin pago, sin contrato ni nada. Entonces Brian decidió a contratarme y hacer las vueltas, los papeles. Y yo recuerdo una noche yo estaba por ahí en el Nogal, en Bogotá, caminando por ahí por Atlantis Plaza. Y era euforia. Y me di cuenta de algo. Si me hubiera quedado con esa novia, jamás estaría logrando lo que yo estaba logrando. Esa caída tenía que suceder. Porque no iba a ascender más. Los planes de Dios son perfectos, ¿no? Y mira, no estoy pasando ningún juicio hacia ella. Y es igual con ustedes. Si ustedes están pasando por un mal momento, no pasen juicio. Es sencillamente que esa persona o esta cosa que que era algo bueno en tu vida y ahora que se ha ido, ya sirvió su propósito, ya cumplió su propósito. Y en eso me di cuenta. No. Era una época mágica. Y también era el fruto del caos, decimos. Porque meses antes yo estaba perdido, con el corazón roto, destrozado, triste. Y ahora literal estaba pasando no solamente la época más alegre de mi vida, sino también cumpliendo un sueño de por fin encontrar ese paraíso, por tanto que yo soñaba en mi infancia. Meses después, me salió el contrato, me salió la visa.
y era el momento más alegre. Yo tenía mucho orgullo de tener una visa de trabajo en Colombia y empecé a trabajar. Y literal mi trabajo se convirtió en viajar por Colombia y hablar bien del país. Y para mí fue un gran orgullo, un gran honor. Y mi mensaje detrás de todo esto, si ustedes están pasando por un mal momento, y eso es algo que una guía espiritual me enseñó el año pasado en realidad, la oscuridad en la vida solamente es una costra, porque detrás de cada oscuridad hay el fruto que hay adentro, el fruto siendo la luz. Cuando comes una naranja, no vas a comer la cáscara, vas a comer la fruta que hay adentro. Entonces imagínate como la oscuridad, solamente como una cáscara. Lo quitas y ahí vas a encontrar el fruto de ese dolor. Y como el mensaje de las caídas, si caes, hay que rebotar. Y cuando rebotes, te vas a olvidar de ese dolor. Y vas a ascender a un nivel aún más alto de lo que te habías imaginado. Entonces ten fe y no tengas miedo y adelante. Sé la luz de este mundo, el mejor está por venir. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Puedes escuchar mis podcasts a través de aquí, mi canal de YouTube, Gary el Gringo, y también por vozvoice.com.co. Nos vemos en las redes. Hasta la próxima. Chao.